Bueno, Para los que no conocen, nuestro invitado de hoy es Roberto Muñoz. Él es doctor en astrofísica de la Pontificia Universidad Católica y MBA del S Business School. Actualmente se desempeña como Senior Data Scientist en la empresa Ernst & Young Metric Arts y cuenta con más de 6 años de experiencia en el área de Big Data y Machine Learning. Sus principales líneas de investigación son la astroinformática y el desarrollo de sistemas inteligentes basados en el uso de visión computacional. Hoy nos va a hablar de la inserción de científicos en la industria tecnológica. Bienvenido, Roberto. Genial, muchas gracias, Susana. Muchas gracias por la invitación a participar del seminario. Bueno, con Susana nos conocemos hace mucho tiempo. Yo contarles brevemente que trabajé un tiempo como investigador postdoctoral en la Católica, y ahí tuve oportunidad de conocer a Susana y también a Andrés Jordán, que estaba en astronomía, ¿cierto? Y bueno, sigue en astronomía. Pero estamos hablando hace un buen rato, estamos hablando al menos hace unos 5 años quizás. Y ahí quizás Susana también, ella fue testigo un poco de todo este proceso, de efectivamente cómo conocía a diferentes empresas, cómo logramos armar un proyecto en conjunto entre la universidad y una empresa, y después cómo esto también desembocó en que terminé migrando a una empresa bueno, y aparte de migrar yo, también migró otra gente. Gracias, Susana, por presentarme, gracias por efectivamente decir que EY significa Ernst & Young. A mí me pasa mucho eso, de que cuando me presento digo EY y la gente me pregunta qué es eso, digamos, qué es EY. Y EY es el rebranding, digamos, que adoptó la consultora Ernst & Young, que es una de las 4 grandes consultoras que existen en el mundo. A mí, mi amigo me han preguntado, oye, yo nunca me imaginaba a Roberto trabajando en una consultora. O sea, ¿por qué voy a estar trabajando ¿por qué voy a estar trabajando en EY? Porque EY es muy conocido por el tema de auditoría, ¿cierto? Son una de las grandes auditoras del mundo. Y también, por supuesto, que tiene una línea de consultoría súper fuerte, pero súper raro, en verdad, que un astrónomo y un data scientist termine trabajando en una empresa como EY. Solamente contarles, bueno, ahí voy a contar más detalles, pero efectivamente en EY ya llevo trabajando más de un año, y antes de EY estuve trabajando varios años en una empresa que se llama Metric Arts. Entonces, la idea un poco, la charla de hoy día es contar un poco de mi experiencia, de lo que yo he visto, de algunos números que también he ido levantando con el tiempo acerca de la inserción de científicos en la industria. Y supongo que igual la idea es que como somos pocos, ¿cierto? Quizá igual vamos dando espacio para las preguntas, ¿cierto? A medida que vamos avanzando con la charla, y quizá, no sé si ahí Susana levantan la mano y tú me dices que hay alguna pregunta, y le damos mejor, para que vamos a dejar para el final todo. Puede ser, pueden ir escribiéndolo en el chat, por ejemplo, y ahí vamos mirando. Perfecto. Entonces, bueno, solamente como a manera de resumen de mi biografía, yo estudié astronomía en mi pregrado. Después de eso me gustó tanto la astronomía que quise hacer un doctorado. El doctorado lo hice en Chile. Tuve un poco la suerte de que, bueno, primero decidí hacer un doctorado en astronomía, en astrofísica, y un poco una de las gracias de Chile es que es un gran laboratorio natural de la astronomía, y por ende hay muchos observatorios, hay muchas universidades que hacen astronomía, y no es necesario ir a otro país básicamente a buscar un posgrado, sino que en Chile uno puede hacer un muy buen posgrado en el área de astronomía. Lo hice en la Católica, y en ese tiempo me parece que Andrés todavía no había llegado, tú tampoco, Susana. Yo creo que ustedes llegaron después del 2009, me parece, no sé. Y ahí, bueno, yo egresé el 2009 del doctorado en astrofísica en la Católica. Después lo que hice es que me fui a Francia a hacer mi primer postdoc. Estuve bueno, trabajando en la Universidad de Estrasburgo, en el Observatorio Astronómico de Estrasburgo. Ahí fue una muy buena instancia. Si bien mientras hice mi doctorado en Chile tuve harto contacto con gente de afuera, especialmente con gente de Estados Unidos, porque la Católica tenía muchos convenios, especialmente con Princeton en ese entonces. Pude hacer un par de estadías en Princeton, también incluso pude ir a la Universidad de Chicago mientras estaba haciendo mi doctorado, lo cual fue muy bueno. Y el 2010, cuando ya me fui a Francia a hacer el postdoc, bueno, ahí fue básicamente ya full networking internacional, y ahí pasaron 2 cosas. La primera fue que empecé a conocer a todo el grupo de datos de Estrasburgo, que es bastante grande, el Centro de Datos de Estrasburgo, que es bien conocido especialmente con la gente que trabaja en el observatorio virtual, digamos.
Y lo otro es que me metí a trabajar en una red súper grande, de la cual Andrés forma parte y Susana también forma parte, me acuerdo, que era este networking del cúmulo de Virgo, que es una gran red repartida en varios países del mundo, que básicamente se estaba en ese tiempo observando con diferentes telescopios el cúmulo de galaxias de Virgo, que es un cúmulo muy interesante. Me metí a trabajar en este equipo, incluso después, ¿qué pasó? Que una vez que terminó mi postdoc, volví a Chile. ¿Por qué? Porque uno de los investigadores principales de este proyecto, que era, bueno, la típica historia, un polaco que vivió en Alemania, que hizo un doctorado en Estados Unidos y terminó trabajando de postdoc en Canadá, digamos, así que lo más mezclado posible. Uno de los investigadores principales se fue a Chile, lo contrataron en Chile, que es Thomas Pusia. Y bueno, tuve la oportunidad, la suerte un poco de conocer a Thomas mientras estaba en Estrasburgo. Y ahí intercambiamos un par por supuesto, de palabras, nos conocimos, nos contamos un poco las líneas de investigación en las cuales trabajamos, hubo bastante afinidad y un poco fue una de las razones por la cual se dio esto, digamos, él estaba en Chile, estaba buscando postdoc, yo quería también volver a Chile, y se dio esto, digamos, efectivamente me volví como postdoc a la Católica en este caso. Y ya como la segunda parte de la historia es cuando empiezo a conocer empresas en Chile, mientras estaba haciendo mi postdoc en la Católica. Por supuesto que uno sigue en contacto con antiguos amigos, uno sigue en contacto con gente que va conociendo en charlas, en meetups. Y pasó, esto también es como una cosa bien como azarosa, de que yo tenía un amigo ingeniero, que lo conocí hace mucho tiempo, estamos hablando del año, no sé, cuando entré al pregrado, estamos hablando hace más de 20 años, y este chico ingeniero, bueno, lo típico, hizo su camino ingeniero, egresó como ingeniero informático, se puso a trabajar en varias empresas y en algún momento él terminó trabajando como desarrollador de bases de datos y de BI en Metricars. Y este amigo un día me manda un correo, me contacta y me dice, Roberto, en la empresa tenemos un gerente de innovación, el gerente de innovación se ganó un proyecto con CONICET en ese entonces, no sé si se acuerdan, pero CONICET tenía unos fondos para la inserción de capital humano avanzado en la industria. Y el gerente de innovación de la empresa empujó harto, digamos, el tema de la innovación y el I+D en Metricars en este caso. Se consiguió este fondo y la idea era insertar un doctor en la industria. Me mandó un correo y yo le dije, sería interesante conocerlo, conocer la oportunidad. En ese entonces, 2015, yo tenía financiamiento porque estaba haciendo un postdoc Fondesit, entonces en verdad es muy difícil renunciar a algo Fondesit, digamos, ya sea un Fondesit Pod o un Fondesit regular. En verdad uno tiene, la oportunidad tiene que ser muy buena realmente para decir así como chao a los 3 años de financiamiento, o sea, es como raro en verdad. Y me pasó eso, y conocí a la empresa, conversé con el gerente, digamos, me parece que la primera persona con la cual conversé fue con Jaime Caicedo, estamos hablando del año 2015, y después al rato ahí conocí a Patricio Cofré, que comentaba Rolando que efectivamente también lo conoce. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a Jaime, tuve la oportunidad de conocer a Patricio, que son los fundadores de Metricars. También hubo bastante química, hubo bastante entendimiento. Empezó esta colaboración y bueno, el año 2016 un proyecto que logramos armar ahí entre Susana, Andrés y yo, digamos, logramos armar un proyecto de contrato tecnológico que consistía en un apoyo económico por parte de Corfo, ¿cierto? Un apoyo fuerte por parte de Corfo para poder desarrollar un proyecto de I+D en conjunto entre la empresa Metricars y entre el Instituto de Astrofísica de la Católica. Y se dio esto, digamos, nos ganamos el proyecto duró algo así como 1 año y medio, y bueno, cuando el proyecto terminó, que fue como el 2017, me acuerdo, quizás mediados de 2017, es cuando ya me fui bueno, ahí vino el momento de decidir qué hacía, porque efectivamente estaba toda la posibilidad de seguir trabajando en la academia, haciendo postdoc, por supuesto, y buscando la inserción permanente, que es un poco lo que siempre uno busca en la academia, buscar el puesto permanente. Y ahí estaba la duda, digamos, la pregunta es como, ¿qué hago? Digamos, ¿sigo con el track académico o tomo esta pequeña aventura, digamos, con la industria y empiezo quizás a aprender algo nuevo, algo distinto que me complemente, me ayude? Y bueno, y se dio el espacio, se dio la oportunidad, me hicieron una oferta laboral desde Metricars y ahí fue donde ya me incorporé al 100%. Entonces,
un poco, la transición tampoco nos fue brusca, no es como que un día egresé del doctorado y al día siguiente estaba trabajando en la empresa, no, para nada, en verdad. En verdad fue como, fue una especie como medio pasantía, una pasantía bien tardía, porque tenía cuánto ya como 24 años quizás, y estaba haciendo una pasantía en una empresa, pero fue interesante, quizás fue una buena experiencia, porque fue como una transición bien suave, digamos. Fueron en un par de años, en 2 años, donde pude ir haciendo transición de a poco desde la academia hacia la industria. Y bueno, y hoy en día trabajo, básicamente sigo trabajando junto a Patricio y Jaime, pero ya en otra estructura, porque ellos el año pasado lograron vender Metricars, lo compró EY, y bueno, ya actualmente todo el equipo, no, todo el equipo de Metricars se fue a EY Chile, y hoy en día formamos parte de la unidad que se llama Digital Data Analytics, esa es la unidad de la cual somos dentro de EY. Bueno, y por supuesto que sigo trabajando en mi rol como Data Scientist, y lo único se le agregó un apellido que es como Senior, quizás por los años, quizás. Por las canas y por los años, quizás. Y ahí, bueno, ese es un poco el resumen de la historia de cómo me inserté en la industria. Y quizás un poco, bueno, el típico meme que uso como para contarle qué hacen los astrónomos a personas que no trabajan en el área. Entonces ahí hay mucha gente que, bueno, mis amigos, lo típico, cuando le digo que yo hago astronomía, que estudié astrofísica, creen que estoy con una pizarra escribiendo ecuaciones y tratando de ver cómo mandamos el cohete a Marte. De repente mi papá, bueno, pues mi papá, porque por más que me he esforzado en contarles qué hago, yo realmente creen que efectivamente estoy con un telescopio buscando ahí cometas y planetas. ¿Qué creen que hacen los estudiantes de pregrado? Uno cree que efectivamente cuando uno está en pregrado, como recién está formándose y aprendiendo, uno cree que el conocimiento es súper acotado y en un año, en 2 años uno puede aprender todo, lo cual es totalmente mentira, digamos. Al final, uno, entre más estudia, se da cuenta de que menos sabe y más grande es el conocimiento. Lo que en general un científico suele pensar de lo que está haciendo, uno cree que está así como resolviendo la ecuación de relatividad general, ¿cierto? Al estilo Einstein. Y ahí un poco lo que me gustaría hacer, ¿cierto? Ahí, no sé si lo pueden reconocer, ¿cierto? Al guitarrista de Queen, que efectivamente, bueno, sin ir más lejos, Brian May, ¿cierto? Él estaba haciendo su doctorado en Inglaterra, le fue también a Queen, que dejó el doctorado, ¿cierto? Congelado, y después, bueno, al tiempo volvió y terminó su doctorado, lo cual es genial, es como el mejor embajador que podemos tener desde la astronomía. Y ahí viene como en la última foto aparece un poco lo que realmente hacemos muchos científicos y lo que hacemos muchos astrónomos, es que estamos en el día a día escribiendo código y procesando datos. Entonces ya de tanto ver líneas de código y tanta ver pantallas negras, uno se aburre ya, en verdad. Lo bueno un poco es que a medida también por supuesto no todo es escribir líneas de código, o sea, al final de cuentas hay mucho participar de seminarios, mucho leer paper, mucho discutir y conversar con colegas, así que, pero efectivamente hay muchos científicos jóvenes que durante sus primeros años de doctorado especialmente escriben muchas líneas de código. Y un poco, bueno, este es como un pequeño resumen un poco también de lo que me tocó hacer mucho a mí cuando estaba haciendo el doctorado y cuando estaba también haciendo postdocs. A mí como yo tengo una formación más bien como en el área observacional, yo soy de esos astrónomos que va al telescopio, recolecta sus datos, se los lleva a la oficina y los procesa. A mí me tocó mucho esto, digamos, de tomar el dato crudo de un telescopio, armar una pipeline que procesara este dato crudo y lo transformase en un dato procesado, que es el de la derecha, que por supuesto no sé si pueden verlo, pero se ve mucho más bonito, digamos, ahí esos círculos brillantes que se ven ahí son galaxias gigantes del cúmulo de Fornax en este caso, ¿no? Y después ya viene la parte más bonita, esta como la que sale en los diarios, en las revistas, es cuando ya uno le empieza a poner color a las imágenes, ¿cierto? Y muchas veces son los colores medio falsos, porque al final de cuentas, uno si estuviese mirando directamente con el telescopio, esto no lo vería tal cual, digamos, no vería la galaxia tan amarilla o tan azul. Son representativos, pero no es lo que ven los humanos directamente. Y lo interesante un poco de este paper que publicamos el año 2015 fue un estudio bastante pancromático y bastante exhaustivo del cúmulo de galaxias de Fornax, que es un cúmulo muy interesante. Así como está Virgo, también está Fornax, y la gran ventaja de Fornax es que se puede mirar desde el hemisferio sur. Una de las cosas que encontramos, bueno, hay una serie de papers que se ha publicado a partir de este set de datos. Una de las cosas interesantes que encontramos es que encontramos una gran cantidad de galaxias enanas,
son galaxias muy, muy pequeñas, ya, una milésima del tamaño de la Vía Láctea, por ejemplo, de nuestra galaxia, y son tan pequeñas que muchas de las teorías de formación y evolución de galaxias de los 70 y los 80 indicaban que estas galaxias no deberían existir, ¿ya? Simplemente por fuerza de gravedad. Son tan chiquitas que en principio las galaxias grandes las deberían romper. Pero estaban, y estaba lleno de galaxias enanas, y ahí, bueno, ahí no sé si pueden verlo bien, pero ahí le hago un zoom a esta imagen gigante, y empiezan a aparecer como unas manchitas de color como verdoso, un color amarillo, ahí la estoy indicando con unas flechas rojas, y ahí le pongo el Dwarf Galaxy, y después le hago un zoom más grande incluso, y ahí puedo notar que efectivamente hay algo ahí, digamos, no es un defecto de la imagen, no es que el espejo estaba manchado, no es que había polvo, digamos, sino que no, es que es realmente una galaxia muy, muy pequeña, digamos. Y esto fue interesante porque efectivamente, bueno, eran muchos datos, eran cientos de gigabytes de datos, había que procesarlos, mezclarlos, generar esta imagen a color, y después, bueno, una vez que generamos la imagen a color así como anécdota, generamos eran como 5 imágenes a color gigantes, digamos, de 20.000 por 20.000 píxeles. Y el tema es que después alguien tenía, bueno, lo que hicimos para buscar la galaxia enana es que nos repartimos el trabajo entre varios, entre 5 personas, y cada uno en su computadora apagaba todas las luces, miraba la pantalla fijamente y empezaba a recorrer zona por zona de la imagen buscando estas manchitas, digamos. Estamos hablando hace varios años, hace unos 5 años. Quizá hoy en día no haríamos esa pega, le pasaríamos esto a una máquina con un sistema de visión computacional y que lo resuelva, digamos, mejor nos dedicamos a escribir papers, ¿no? Y un poco, antes de entrar como más en detalle acerca de mi experiencia en esta transición, quería un poco hablar un poco de la ciencia en número. Básicamente con esto me refiero a un montón de encuestas que se han hecho acerca de la inserción de científicos, en este caso en particular la inserción de doctores en la industria. Esto es una pregunta súper interesante porque bueno, primero a mí me ha pasado, cuando yo hablo de científicos me dicen, ya, ¿y qué son científicos, digamos? Bueno, científico podría ser cualquier persona que practica el método científico, no necesariamente con estudios formales y no necesariamente con un doctorado como tal, el concepto es súper amplio. Y bueno, incluso hoy en día, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hoy en día quizá el término que más se usa es investigador, ¿cierto? Que es como más amplio. Se usa el concepto de investigador o investigador científico. Lo que suele pasar también cuando también uno habla de investigador, el concepto es tan amplio que cuesta mucho acotarlo y cuesta mucho construir una encuesta que sea representativa, porque por ejemplo tratar de llegar a una muestra representativa de investigadores en Chile, olvídate, es muy, muy difícil, muy complejo. Entonces uno termina acotando el problema, y una de las soluciones que han encontrado muchas revistas internacionales y que han encontrado, bueno, que también han encontrado instituciones como CONICET, como ANIT, es que han hecho encuestas enfocadas solamente en doctores. La población de doctores en Chile es acotada, digamos, uno podría llegar a construir una encuesta suficientemente representativa. Y esta pues, es una encuesta global que hizo Nature el año 2017, y le preguntó a 5.700 personas que estaban matriculadas en ese entonces en un programa de doctorado, le preguntó en qué sector usted se insertará, digamos, en qué sector usted tiene más probabilidad o más chance de insertarse. Y, digamos, aquí o sea, se dio una respuesta totalmente natural, digamos, que suele ocurrir en los doctores que se forman, que la gran mayoría dijo que el 52% dijo que se iba a insertar en la academia. Y esto era esperable, digamos. O sea, varios de ustedes que están acá en la reunión, ¿cierto? Efectivamente trabajan en contexto académico, forman a gente, y te aseguro que la gran mayoría de sus alumnos, ¿cierto? De sus investigadores que han formado a nivel de doctorado, muchos de ellos se han insertado en la academia y muchos de ellos buscan insertarse en la academia. Entonces, es como nada nuevo, digamos. Esto era como algo que ya sabíamos muy bien, digamos, que más del 50% quiere insertarse en la academia. Un poco el otro esfuerzo que uno puede hacer a nivel de estadística es empezar a investigar cuál es el número de investigadores que existe por cada 1.000 trabajadores en los respectivos países. Y esto es una estadística que seguro que han escuchado muchas veces. En Estados Unidos se estima que hay 9,2 científicos cada 1.000 trabajadores, que es un número bastante alto. En Francia incluso es más. En Francia hay casi 11 científicos cada 1.000 trabajadores.
En Alemania está un poquito por debajo de Francia, hay 9,7 científicos cada 1.000 trabajadores. Estamos hablando de 3 países con economías muy desarrolladas, ¿cierto? Economías muy pujantes, economías donde este círculo virtuoso entre el gobierno, bueno, entre el Estado, la universidad y la empresa existe hace varias décadas, digamos, se nutren constantemente. Y aquí, bueno, ellos básicamente como que descubrieron la pólvora hace rato, hace varias décadas, y la siguen explotando, digamos. Y cuando uno se va un poco más al contexto local, digamos, cuando uno se va a Sudamérica, estos números no es pa deprimirlos, digamos, son números reales, digamos, sacados de las mismas encuestas y estadísticas que construye la OCDE. En Chile tenemos 1,1 científicos cada 1.000, ¿ya? Que está por debajo del promedio OCDE. Argentina nos lleva a la delantera, ¿cierto? Argentina tuvo muy buenas políticas de formación de investigadores, y ellos, bueno, actualmente tienen 2,9 científicos cada 1.000, ya que es bastante. Es la potencia a nivel de científico, de porcentaje científico a nivel sudamericano. Y Brasil efectivamente siendo un gran país, ¿cierto? Siendo un monstruo a nivel económico en Sudamérica, todavía le falta, todavía le queda camino por recorrer, e incluso tiene un indicador más bajo que el chileno, ¿cierto? Tiene apenas 0,7 científicos cada 1.000 trabajadores. Entonces, estos números, por supuesto, se repiten muchas veces, se usan en seminarios, se usan en documentos oficiales, y una de las conclusiones apresuradas que uno se suelen sacar de esto, aquí tampoco no es que quiero generar polémica, pero una de las conclusiones apresuradas que se sacan es que necesitamos más doctores, ¿ya? Entonces, oye, no sé, en Estados Unidos tienen 9,2 y acá tenemos apenas 1,1, entonces hay que formar a 9 veces el número de doctores. La siguiente pregunta que yo hago es, ¿qué vaya a hacer con el otro 8X? Digamos, si hay un X ahora y queréis formar otro 8X, ¿en dónde insertáis ese 8X? Si apenas el 1X da como para insertarse en la academia y unos pocos se están insertando en la industria. Estos números es bueno siempre tenerlos presentes un poco porque efectivamente a su vez generan muchas políticas, que son políticas que repercuten a largo plazo. Y otra cifra, antes un poco de irme del contexto sudamericano, otra cifra que también se usa bastante es la cantidad, el porcentaje del PIB que se invierte en I+D. En Chile seguimos muy por debajo. Por ejemplo, a pesar de que Chile tiene más investigadores que Brasil per cápita, en Chile invertimos menos. En Chile estamos invirtiendo apenas el 0,38% del PIB en I+D. En Brasil están invirtiendo el 1,2% del PIB. Entonces, de repente, ahí uno puede concluir que vale más la pena ser científico en Brasil porque hay acceso a más recursos y por ende hay capacidad de poder levantar proyectos más interesantes y más complejos. Y bueno, sin ir más lejos, en Argentina también. En Argentina se invierte casi el doble de lo que se invierte en Chile en términos de I+D. Y ya para cerrar un poco esta parte de los números, esta es una encuesta que hizo la NIP, que es la Asociación Nacional de Investigadores en Posgrado. Una encuesta que va muy en la línea de encuestas que ha hecho Corfo, muy en la línea de encuestas que ha hecho CONICET y la NIT, para tratar de entender en dónde se están insertando los doctores, formados con capital, con dinero chileno. Y la encuesta lo que revela también algo que ya sabíamos, que la gran mayoría de los doctores se están insertando en universidades, cerca del 79% se están insertando en universidades. El 9% se está insertando en centros de investigación, lo cual es interesante. En verdad los centros de investigación efectivamente han crecido harto en cuanto a volumen y en cuanto a impacto, digamos, a nivel de impacto. Y apenas un 5% está en empresas. Y esto ya es como grave, digamos, esto es grave porque al final de cuentas estamos formando un gran número de doctores, ¿cierto? Deben haber quizás actualmente yo creo que deben haber más de 5.000 personas que ahora están matriculadas en un programa de doctorado en Chile. Yo recuerdo, no tengo que revisar la cifra, pero debe ser como ese orden, más de 5.000 deben estar matriculados haciendo un doctorado en Chile. Y la gran pregunta es apenas el 5% de esas personas se va a insertar en una empresa, lo cual es poco, digamos. Si uno lo compara con otros países, en otros países, por ejemplo, como Inglaterra o como Estados Unidos, las últimas generaciones de doctores que han egresado ya incluso han logrado la paridad, o sea, un 50% va a la academia y un 50% va a la industria. Entonces están muy igualados, incluso
la industria sigue creciendo y sigue dominando el entorno. Entonces, efectivamente, son cifras preocupantes, son cifras que hay que tener siempre a mano, y son cifras, por supuesto, que van a definir un poco las políticas que se están dictando ahora y las políticas que van a guiar el I+D de aquí a los próximos años y las próximas décadas. Esto es un paper, no sé si en el público está presente alguno de los coautores de este paper, un paper de José Guridi, junto con Julio Pertusey y Sebastián S. Fotenhauer. Y este es un paper bien interesante, un paper que fue publicado el año pasado. José y Julio y Sebastián se dieron un gran trabajo, un trabajo como de chino en el sentido como de recopilar mucha información. Y en este paper ellos tratan de construir un framework para entender la generación de estos spillovers, estos efectos indirectos asociados a los laboratorios naturales de Chile. Los laboratorios naturales de Chile no es algo muy nuevo, ¿cierto? Los laboratorios naturales se vienen hablando hace varios años. El mar, los observatorios, los salares, la Patagonia. Bueno, en verdad estamos llenos de laboratorios naturales en Chile, y un poco lo que ellos buscaron es tratar de entender un poco los procesos, la dinámica que ocurre en estos laboratorios naturales y cómo estos efectos indirectos, ¿cierto? Estos spillovers empiezan a transferirse entre las diferentes instituciones, entre los diferentes entes que existen. Entonces, ahí abajo a la derecha hay un diagrama, ¿cierto? Y ahí están las interacciones entre los diferentes spillovers. Y por un lado están las instituciones, está la generación del conocimiento, ¿cierto? Ahí está el knowledge. Por otro lado hay un elemento que son las mismas instituciones, los spillovers que generan las mismas instituciones. Después está todo lo que es la infraestructura tecnológica, que no es menor. De repente uno dice, oye, la infraestructura tecnológica es simplemente me compro un par de computadores y listo. No, es más que eso realmente, es más que gastar $10.000 en un servidor. Y bueno, los otros elementos no menores, por supuesto, que está todo lo que es capital social asociado al mismo país. Y por supuesto que ahí hay un elemento abajo a la izquierda que se llama el economic, que tiene relación con toda la industria. Bueno, a mí me tocó aparecer, bueno, la empresa donde trabajo le tocó ser usada como referencia incluso en este paper. Ahí lo marqué con un círculo rojo, ¿cierto? Aparece la interacción entre el conocimiento, ¿cierto? Y la industria, el economic, y ahí aparece la empresa en la cual trabajaba, que es Metricars, la cual demanda astrónomos. ¿Ya? O sea, ¿qué pasó? Que dio la casualidad de que justo en esa época yo creo que cuando José estaba elaborando el paper se dio el caso de que estábamos en este proyecto Corfo, ¿cierto? Trabajando entre la Católica y Metricars, y después cuando terminó ese proyecto Corfo, sin ir más lejos, fuimos 4 personas, no es menor, fuimos 4 personas que terminamos migrando desde la universidad hacia la empresa, ya, que genial. Bueno, incluso me parece que en un artículo del LUN, me parece que a algún periodista se le ocurrió escribir que en nuestra empresa trabajaba un porcentaje mayor que al de doctores en Google, digamos. O sea, le estábamos ganando a Google en porcentaje de doctores trabajando en la industria. Éramos poquitos, éramos 4, pero quizás 4 de 40 es un porcentaje notable, digamos. Así que ese es un paper bien interesante de José, y por supuesto que me atañe directamente porque como yo trabajé muchos años en la astronomía, efectivamente sé cómo funciona la dinámica y las interacciones entre los observatorios, las universidades, el gobierno y las mismas empresas a nivel de astronomía. Si alguien tiene una duda, por supuesto que ahí, no sé, si puede levantar la mano o puede escribir por el chat y podemos quizás ir conversando. Aquí un poco quizás resumir lo que fue mi camino en la industria. Aquí, bueno, le había adelantado que el año, ¿cierto? El año 2017 fue cuando yo me incorporé a trabajar full time a Metricars, y ya el año 2015 fueron los primeros acercamientos con esta empresa. Y sin ir más lejos, esta es una empresa que fue fundada por 2 ingenieros egresados de la Católica, Jaime y Patricio, y ellos en el año 2017 decidieron fundar esta empresa. Estamos hablando que partió como una startup, digamos, 2 personas trabajando en una empresa, después contrataron un tercero, un cuarto, y así fue creciendo a poco. Es una empresa que efectivamente se dedicó por muchos años a ofrecer servicios de consultoría, servicios de business intelligence, que era como el gran fuerte que tenía Metricars.
y un poco el hecho de que cuando logramos armar este proyecto en conjunto y cuando finalmente estas 4 personas terminamos migrando hacia Metricars, un poco lo que se logró con eso fue que al equipo de desarrollo que ya existía en esa empresa, le sumamos científicos, y en este caso igual, como podríamos decir, capital humano avanzado, porque le sumamos doctores, y ahí logramos conformar lo que hoy en día conocemos como el equipo I+D, digamos, un equipo multidisciplinario que se maneja tanto en el área de investigación como en el área de desarrollo. Bueno, y esto fue todo, por supuesto, gracias al apoyo de varias instituciones. O sea, por supuesto estaba la Universidad Católica, que era donde trabajamos en ese entonces, donde nos apoyó en la postulación, ¿cierto? Con todo el espacio físico, con todo el acceso a recursos. Por supuesto que Corfo jugó un papel fundamental porque Corfo, sin ir más lejos, es el de la billetera gorda en Chile al momento de apoyar proyectos de I+D. Y bueno, en ese entonces teníamos acceso, pudimos postular y nos ganamos este contrato tecnológico que yo entiendo que ya no existen como tal, ¿cierto? Ahora se pasaron a transformar y tienen distintos nombres. Y bueno, y un poco el por qué fue el contrato tecnológico, porque lo que queríamos hacer en conjunto entre Metricars y el equipo de astrofísica de la Católica era poder desarrollar un sistema de visión computacional. Estamos hablando del año 2014, cuando empezamos a elaborar el proyecto como tal. Bueno, empezamos a conversar del proyecto como tal, pero recién fue el 2016 de manera efectiva que se ejecutó ya el proyecto. Bueno, y esto fue un poco el resultado de todo esto, el resultado de esta interacción que hubo entre la empresa, el Instituto de Astrofísica y yo, digamos, fue que se empezó a generar esta como relación de confianza, como círculo más virtuoso, y empezaron a aparecer muchas cosas. Digamos, una de las cosas súper interesantes es que logramos desarrollar un sistema de análisis de visión computacional en tiempo real que se llama Metric Video Analytics, que en la práctica fue muy usado y es usado por el retail, porque el retail le interesa mucho contar, por ejemplo, cuánta gente está ingresando o saliendo de sus centros comerciales, o también saber cómo la gente se mueve dentro de los centros comerciales. Y el año 2017 fue cuando como congelé mi participación, no quise escribir la frase me salí, digamos, de la academia, porque yo creo que es muy fuerte en verdad la frase. Yo creo que uno de repente como que congela la participación en algunos lados, trabaja años en algún otro lado y quién sabe, digamos. Yo he conocido gente que va y viene, digamos, incluso gente que comparte sus tiempos, digamos, ¿no? Son actividades totalmente no excluyentes. Y ahí me uní como data scientist en la empresa, y ahí, bueno, estamos hablando de esto esto ha sido el año antes de que nos comprara como tal igual. El equipo I+D, cuando estuvo conformado así en la época PIC, digamos, logramos ser 4 científicos, que éramos 4 doctores en el área de astrofísica, y 6 ingenieros informáticos, con muchas habilidades en desarrollo, digamos, en temas de arquitectura, desarrollo de software, y bueno, y en verdad esta mezcla, digamos, entre científicos e ingenieros en informática fue notable, digamos, fue como descubrir también un poco la pólvora y ver que todas estas habilidades se complementan y se pueden hacer cosas muy, muy interesantes. Cosas tan interesantes como, por ejemplo, logramos crear estas 4 líneas de desarrollo dentro de la empresa que después derivaron en productos. Por supuesto que la línea principal siguió siendo visión computacional, que fue un poco el proyecto que nos financió originalmente Corfo y que estuvimos haciendo en la Católica. Después se creó toda esta línea también de Machine Learning, que estaba, por supuesto, que va muy de la mano con visión computacional. Todo lo que es Analytics intensivo en uso de datos, ya no es como el Analytics tradicional, sino el Data Intensive, que está más asociado al tema de Big Data. Y, por supuesto, todo lo que es nube. ¿Ya? El tema nube, bueno, sin ir más lejos, para mí, mientras yo trabajé varios años haciendo investigación como investigador postdoctoral, ¿cierto? Desarrollando código para procesar datos astronómicos, y todos los recursos que usaba en ese entonces eran on-premise. Para mí, si tú me preguntas qué usaba yo el 2015, para mí todos los recursos eran on-premise, y uno de los desafíos que ocurrió, digamos, al insertarse este equipo de científicos en la empresa fue que tuvimos que rápidamente empezar a aprender lo que era el cómputo en la nube. Y sin ir más lejos, de seguro que quizás alguno de los asistentes trabaja también en el área, el cómputo en la nube es muy demandado, incluso ahora con el tema de la pandemia es más demandado aún, digamos.
Así que, bueno, fue una muy buena inversión, digamos, haber trabajado en esas líneas. Y este es como el producto insigne que tenemos en el equipo de I+D, que efectivamente logramos desarrollar este sistema de visión computacional en tiempo real, que le llamamos Metric Video Analytics, y en la práctica consistía en usar cómputo, principalmente GPU en este caso, GPU ya sea en formato grande de servidor o GPU en formato compacto como Xavier de NVIDIA, digamos, o la Jetson de NVIDIA. Y la idea un poco de esto era conectar una cámara, ahí la pueden ver hasta arriba de la pantalla, de la tele ahí, y esa camarita está constantemente grabando un video, mandándose a la unidad de cómputo a la GPU, y el GPU en tiempo real lo procesa y detecta, por ejemplo, cuenta cuántas personas hay ahí. Y ahí te puede decir, hay 14 personas en la sala. Cosas del estilo, digamos, y por supuesto que el abanico es súper amplio. O sea, en la práctica, todo lo que es visión computacional, todo lo que busca visión computacional en la práctica es replicar lo que hacen los humanos, lo que hace la visión humana. Y en principio todo lo que uno podría llegar a hacer, ¿cierto? Usando la visión, en principio una máquina también podría llegar a hacerlo, digamos. Es simplemente cuestión de tiempo. Toma tiempo lograr este tipo de soluciones, pero se puede, digamos. Y aquí ya como un poco más como la última parte, no sé, Susana, hasta qué hora tenemos como para quizá ir, para tener un poco presente eso. Hasta las 4, ¿está bien? Ya, perfecto. Ya, entonces, dale, esta es como la última sección que tengo ya, para que después quizá abramos también el espacio para preguntas. Una de las cosas, bueno, una de las preguntas que surge es cuando ¿qué pasa cuando tú migras a la industria? ¿Qué se transforma en esto? Empiezas como a timbrar papeles, empezáis a revisar archivos Excel, ¿qué empezáis a vender la pesca? No sé, porque como hay muchas preguntas y muchos mitos respecto al tema de migrar a la industria. Un poco así como contarles la experiencia nuestra, un poco lo que pasó cuando logramos conformar este equipo de I+D en la empresa, es que, bueno, seguimos haciendo muchas cosas en las que hacíamos en la academia. Los papers seguían siendo parte de nuestra vida, o sea, seguíamos leyendo papers, seguíamos escribiendo papers incluso. Lo que nos tocó mucho, eso sí, quizá a diferencia de la academia, es que tuvimos que crear prototipos. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero con prototipo? Prototipo exacto es tomar una idea, desarrollar esa idea y rápidamente implementarla para ver si funciona o no funciona. Es un prototipo en pocas palabras. Entonces, un prototipo, uno podría armar un prototipo en una semana, uno podría armar un prototipo en un mes, uno podría armar un prototipo en 3 meses, dependiendo un poco del nivel de complejidad. Y nos tocó mucho eso, digamos, de repente teníamos que armar prototipo en 2 semanas, de repente teníamos que armar prototipo en 3 meses. Y todo, bueno, y todo muy ágil, digamos, todo muy rápido. Nos tocó mucho entrenar modelos de Machine Learning, ¿cierto? Que un poco de los plus que veía la gerencia de la empresa al contratar a científicos que especialmente tenían mucho interés y mucha práctica con los datos. Y por supuesto que de ahí venían otras cosas, por ejemplo el tema de los clientes. Bueno, toda empresa tiene clientes, ¿cierto? Y ahí una de las cosas que se nos pedía a nosotros era que participáramos en estas reuniones con clientes. Para algunas personas era más fácil, para otras personas no era tan fácil. Imagínate una persona que haya estado acostumbrada a estar 24/7 ahí mirando un computador y leyendo paper en su oficina y con cero contacto con gente. Al momento como de agarrarlo y decirle, oye, tenemos que ir a una reunión con, no sé, con Cencosud, tenemos que ir a una reunión con el gerente comercial de Falabella, pues para decir, ya, ¿y qué es esto? O sea, ¿por qué me están sacando de mi escritorio, digamos? Yo estoy acostumbrado a escribir código y estoy súper tranquilito aquí escribiendo código. No quiero ir a conversar con clientes, pero nos pasó mucho eso, digamos. El contacto con clientes sí es importante como una actividad dentro de la inserción de científicos en la industria. Las pruebas de conceptos, como le comentábamos, así como uno crea estos prototipos, también tiene que levantarlos. Me refiero a levantarlos es básicamente ir donde el cliente, demostrar las potencialidades y las capacidades del equipo y poder cerrar un acuerdo. En el sentido de cerrar un acuerdo es poder vender un prototipo y ver que si el cliente ve que funciona el prototipo, perfecto, de ahí viene quizá el proyecto grande. Es un poco siempre muchas de las dinámicas que usan las startups, digamos, partir con varios prototipos, tratar de convencer a los clientes para que después el cliente diga, ya, sí, perfecto, me convence y te pone más lucas, digamos, y con eso puedes construir algo más grande. Y un poco lo que le comentaba, que aparte de leer paper, por supuesto que teníamos que escribir paper y por supuesto se esperaba que participaran en conferencia. Entonces,
a lo que ya hacíamos en la academia, mucho de eso se transfirió también a las actividades de la empresa y se agregaron un par de cosas más. Se agregaron un par de actividades más relacionadas con el área comercial y el área de prototipado. Aquí, por supuesto, que pongo una pequeña tablita de las principales diferencias entre la academia y la empresa. Es como una tablita resumen, digamos. A nivel de objetivos, por supuesto, la academia tiene un objetivo súper claro, que es como generar conocimiento a partir de estudios sistemáticos de fenómenos. O sea, esto quizás lo podríamos aplicar a cada una de las disciplinas que están presentes aquí en el seminario. Y en cambio, en la empresa, si bien el conocimiento es importante, porque sin el conocimiento no se puede hacer nada, lo que se busca, el objetivo es generar productos y servicios, digamos, que permitan sustentarse y crecer en el tiempo, ¿ya? O sea, de nada me sirve andar inventando Wi-Fi, televisores, pantallas, luces, si nadie me las compra, digamos. Alguien tiene que comprármela, pagarme, estar dispuesto a pagarme, y con eso yo sigo creciendo como empresa y, por supuesto, contrato más gente. Y, por supuesto, que el otro es el tema del foco, digamos. El foco en la academia, siempre a mí me pasaba en la academia, que en la academia uno trata de buscar como la perfección en todo. Entonces, si el estudio te va a tomar 10 años hacerlo, y te va a tomar 10 años escribir el paper, recolectar los datos, escribir el paper, publicarlo, hazlo, digamos. Y en la academia se hace. O sea, yo conocí gente que realmente está 5 años metido, 10 años metido en proyectos para sacar un paper, y porque uno trata de buscar la solución correcta y exacta, digamos. Pero en cambio en la empresa no. En la empresa lo que pasa es que uno, más que buscar la solución perfecta o la mejor solución, uno trata de buscar la solución útil para el cliente. O sea, si al cliente en 3 meses le ofrece una solución y esa solución le sirve al cliente, genial, lo hiciste, digamos, en un next. No tienes por qué gastarte 2 años o 3 años tratando de desarrollar la mejor solución para el cliente. Y un poco asociado también al foco están los tiempos, digamos. Un poco de las gracias que yo encuentro de la academia, y por qué quizás me gusta tanto, también me sigue gustando mucho la academia, es el tema de los tiempos. La academia da estos espacios como para pensar, ¿cierto? Para darle vuelta al tema, para como degustar un tema, procesar el tema y degustarlo, y por supuesto generar como un pensamiento más crítico al respecto. Y es porque los fondos en la academia son más de mediano y largo plazo, digamos. Te permiten pensar, discutir, ¿cierto? Participar de seminarios, mejorar tu idea. En cambio, en la empresa los tiempos son muy rápidos. Los proyectos son de corta duración, ¿cierto? Los alcances son más bien de mediano o corto plazo. Algunos, como les comentaba, algunas pruebas de concepto, algunos proyectos de repente duran meses. O sea, en 3 meses tienes que salir con una solución. Terminaste esos 3 meses y ya, next, digamos. No le podéis seguir dando más vueltas, y tampoco no se puede quedar filosofando respecto al prototipo que armó, digamos. No se puede, digamos, no da. Y ahí un poco, aquí como un poco ya para ir cerrando, aquí quería un poco hablar de los principales desafíos que tienen los científicos, especialmente los que tienen la cosa muy cuesta arriba son las personas que egresan de la licenciatura y no continúan su estudio de posgrado, porque es muy difícil en Chile, en verdad, con una licenciatura en física, una licenciatura en astronomía, es muy difícil ir a buscar trabajo y que alguien te compre, digamos, que convenzas a alguien. Y en verdad, si bien son personas jóvenes, o sea, son personas que pueden tener, no sé, 23, 24 años egresados de una licenciatura, lo que está buscando la empresa es gente con experiencia, digamos. Entonces la pregunta es, esto es como el círculo vicioso, porque una empresa está buscando gente con experiencia, no le da la oportunidad a gente joven para que se inserte. Entonces la pregunta es cómo esta gente joven va a adquirir experiencia. Y una de las soluciones que hemos visto que funciona bastante bien y que a nosotros también nos da resultados, es tratar de incentivar este concepto de pasantía, tratar de que la gente que está cursando estos programas de licenciatura, ojalá antes de egresar, ¿cierto? Ojalá pueda participar de proyectos con la empresa y que adquiera esta experiencia con la empresa para que después exista esa confianza necesaria para que a futuro se inserte en la empresa. Y el otro track que también ha funcionado bastante es personas que egresando de licenciatura, ¿cierto? Empiezan a hacer un posgrado. Ya cuando empiezan a hacer un posgrado, sus chances de insertarse en una empresa aumentan, ya por el puro hecho de, básicamente, de estar haciendo un posgrado ya te agrega un plus, digamos, que la gente de la empresa sí ve. Y bueno, y con especial foco en los magísteres, digamos, el grado de magíster yo creo que el que más convence a nivel de empresa cuando hay que contratar gente. Y ahí de repente efectivamente el ojo del doctorado, digamos, el doctorado si bien como a nivel de conocimiento, a nivel de profundidad va más allá que el magíster,
el gran desafío que tiene el doctorado es que es muy largo en tiempo, ¿cierto? Son al menos 4 años haciendo un doctorado, y de repente las ventanas de oportunidades de las empresas son cortas, digamos, son de corta duración. Entonces necesitan una persona ahora ya. O sea, yo no te puedo esperar 2 años más que he crecido tu doctorado. Yo necesito que ahora te vengas a trabajar en mi empresa. Entonces ahí lo que va a pasar inevitablemente es que habría gente que va a tener que abandonar su estudio de posgrado e irse a trabajar en la empresa. O simplemente la empresa va a tener que ir a buscar gente que ya esté terminando posgrado o que haya egresado de algún posgrado ya. Entonces, es súper complejo, pasa mucho con los doctores, que es súper complejo acomodar los tiempos del investigador joven con los tiempos de la empresa. Es súper complejo encontrar ese match. Y por supuesto que el tema de conocimiento de habilidades, un poco a mí me gusta mucho este concepto de que hay un montón de habilidades y conocimientos que son totalmente transferibles desde la academia, desde los investigadores que se forman en la academia hacia los investigadores que se forman, que trabajan en una empresa. Por ejemplo, a mí me tocó mucho que si bien yo no estudié management de manera formal en el pregrado y tampoco en el doctorado, sí me tocó hacer planificación de proyectos, un poco así medio como por ensayo y error, digamos, en el sentido como planificaba proyectos, algunos funcionaban, unos pocos funcionaban, muchos fallaban quizás. Y lo otro que también me tocó mucho hacer a mí, mientras estaba haciendo un doctorado y después también los postdocs, es hacer análisis de problemas, o sea, tomar un problema, tratar de entender el problema, romperlo en parte y solucionarlo por parte. Digamos. Cuando el problema es tan complejo, uno tiene que reconocer que va a ser muy difícil solucionar el problema de una. Y hay que analizarlo, digamos. Y por supuesto que otro tema importante que también se da mucho, especialmente yo creo que en la academia se da mucho el tema de participar de seminarios, comunicar los resultados, comunicar las metodologías, comunicarse con los pares, ¿cierto? Y eso también es muy común en la academia, en la formación de doctores, y eso totalmente es transferible a la empresa. Ya. En la empresa, allá uno no le está hablando al colega, tampoco no le está hablando a la comunidad científica, sino que ahora uno le está hablando al cliente, digamos, al gerente comercial de Falabella, al gerente de operaciones de Cencosud, digamos, son ese tipo de personas que te están escuchando. Y por supuesto que sin ir más lejos, todo el tema del pensamiento analítico. El pensamiento analítico es clave en todo esto. Las empresas que trabajan en tecnología y que trabajan en datos están buscando ese tipo de personas, están buscando personas que tengan pensamiento analítico, y qué mejor escenario, qué mejor entorno para formar el pensamiento analítico que el doctorado, digamos, que la academia. Y ahí quizá, por la hora, quizás, no sé si Susana, quizás podríamos dejarlo ahí, y quizás podríamos abrir quizás el micrófono para preguntas. Bueno, muchas gracias, Roberto. ¿Preguntas? Yo tengo una, Susana. Dale. Hola Roberto, muchas gracias Hola, por ¿qué tu tal? presentación, muy interesante. Mira, tal vez lo dijiste, no sé, pero me quedo como dando vuelta todo el rato esto cuando dijiste que en la empresa en la que trabajabas tenían la política de publicar papers. Me gustaría saber un poco más cuál era la razón detrás de eso y cuál fue el resultado de esa política, digamos, de alguna forma. Ya. ¿Podrías Mira, mencionar? perfecto. Leonardo, ¿cierto? Leopoldo, Leo nomás. Leopoldo, perfecto, Leo. Leo, mira, muy buena pregunta. Efectivamente, nosotros cuando nos insertamos en la empresa, que fuimos estas 4 personas que migramos desde la academia a la industria, se nos incentivó en la empresa a seguir publicando papers y a seguir participando de seminarios. ¿Por qué? Digamos, uno se preguntará por qué, porque al final de cuentas, por supuesto que para una empresa es más rentable que yo esté escribiendo código, produciendo software, ¿cierto? Y resolviendo problemas de cliente antes que esté escribiendo papers, porque sin ir más lejos, en la empresa no ganamos plata escribiendo papers. Pero ocurrió, digamos, se dio la casualidad que en esta empresa en particular, a los 2 gerentes, en este caso Jaime y Patricio, como ellos siempre han tenido contacto con la academia, ellos siempre les gustó, bueno, siguen participando incluso de la academia, siguen haciendo clases, siguen haciendo cursos, y ellos, bueno, son personas que llevan tantos años trabajando en temas de startup y en temas de empresa, ellos saben que existen muchos tipos de clientes, y por supuesto que hay clientes que en general en el área como más de comercial se llaman clientes estratégicos, ¿cierto? Que son clientes que no necesariamente te van a dar mucho revenue, ¿cierto? No te van a dar mucho margen, pero son clientes clave. ¿Ya? ¿A qué me refiero con clientes clave? Que
Si yo, por ejemplo, como astrónomo, ¿cierto?, que me inserté en la academia, sigo publicando papers de astronomía y papers de astroinformática, te aseguro que de aquí a 5 años más o 10 años más voy a levantar un proyecto quizás con ALMA o con la ESO, y va a ser un proyecto a nivel global. Y si bien el hecho de publicar papers, si tú me preguntas y la respuesta como más breve que te podría dar es porque en el pensamiento estratégico de los gerentes estaba el hecho de que publicar paper te iba a permitir levantar estos clientes estratégicos, y estos clientes estratégicos a posteriori quizás efectivamente iban a ser clientes que te iban a generar margen. ¿Y qué tanto se produjo eso? Mira, Era buena pregunta. la buena segunda parte de mi pregunta. Ya, mira, esto, bueno, yo creo que es información pública, pero a ver, sin ir más lejos, mira, mi interacción con Microsoft es una interacción de cortos años, digamos. Yo, por supuesto que he usado Windows, ¿cierto? Bueno, yo creo que varios de aquí usamos Windows 95, Windows 10, ¿cierto? Pero mi primera interacción con Microsoft ya a nivel de cómputo serio, digamos, y de usar recursos en la nube, empezó a ocurrir como por el año 2017, y fue interesante porque si bien yo no entendía muy bien el tema del cómputo en la nube, yo no entendía para dónde iba todo esto, ocurrió básicamente que, dado que Microsoft es un jugador mundial en todo esto del tema de la nube, ellos se pueden sentar en la mesa, digamos, y sentarse a conversar con el director de la ESO, digamos, y sentarse a conversar a nivel de que si quieren firmar un acuerdo a largo plazo a 10 años, que lo hicieron el año pasado, lo pudieron hacer. ¿Ya? Y ese acuerdo que firmaron, digamos, es un acuerdo que, por supuesto, yo como persona, incluso ni Metricars, sí iba a poder sentar en la mesa con el director de la ESO a nivel mundial. Sí lo pudo hacer Microsoft, y un poco el por qué quizás después nosotros aparecimos un poco en el papel, digamos, de ejecutores del proyecto, en este proyecto de largo aliento de 10 años, es porque nosotros demostramos, ¿cierto?, a nivel de equipo, tener capacidades y habilidades para poder entender los datos astronómicos, y mostramos también a nivel práctico, a nivel de investigación, a nivel de desarrollo de código, que podíamos enfrentarnos a un desafío en el área de astroinformática. Entonces, los resultados no fueron inmediatos. Estamos hablando de que quizás, imagínate que publicamos un paper hace 3 años, y ese paper de 3 años, después pasó el tiempo, y este Long Term Agreement que se firmó, que recién fue el año pasado. O sea, fueron como 2 años, casi 3 años que tuvieron que pasar para recién ver cómo, podríamos decir, la ganancia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Sebastián acá, Sebastián Moreno. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Dale, genial. Yo tengo una duda en la parte del Minimum Viable Product. Es decir, cuando uno se enfrenta a una empresa, ¿cómo le muestras, cómo le puedes decir de que tal como cuando apliques los algoritmos, o tal como aplica un algoritmo de Machine Learning, puede ser que encuentres una solución súper buena, puede ser al mismo tiempo que no pilles absolutamente nada? ¿Cómo enfrentas esa forma de decirle a la empresa? Ya, mira, los famosos dead ends, que al final de cuentas son muy comunes en Data Science y en Machine Learning. Y bueno, sin ir más lejos, ¿cierto? Se estima, estos son estadísticas levantadas por Katie Nuggets, por Cadle, y por consultoras que trabajan en el área de informática. Ellos estiman que cerca del 80% de los proyectos en el área de Data Science y Machine Learning no llegan a nada, fracasan, digamos, no llegan a ser productivos. Es un porcentaje alto, de 8 de cada 10 que fallan. Y la pregunta es que, imagínate que si tú vas al gerente comercial de tu empresa, si vas a donde el gerente de innovación y le mostráis la estadística, la primera pregunta que surge es ¿por qué un gerente de innovación, por qué el gerente comercial te va a contratar a ti, digamos? O sea, tiene más chance de perder plata contigo que ganar plata contigo. Pero ahí efectivamente lo que uno tiene que reconocer, y esto es súper importante, es que siempre uno tiene que estar observando la competencia, ¿cierto? O sea, toda empresa en Chile y el mundo está constantemente observando lo que hace la competencia. Y pasa mucho esto, que al final de cuentas todas las empresas en Chile que están trabajando en Data Science y Machine Learning, te aseguro que esa es la estadística. El 80% de los proyectos que están trabajando en Data Science y Machine Learning se les está cayendo. Entonces esa es una realidad para todos, digamos. No es que uno se le caiga solamente el 60%, no es que uno se le caiga... Si alguien te dice, oye, a mí se me cae 1 de cada 10 proyectos, no le creáis. Ese compadre de seguro que está solucionando puros problemas de juguete, quizás, no está solucionando nada real. Y el tema es que ahí un poco, por supuesto que estas cifras las maneja el gerente general, las maneja el gerente de datos,
y el tema nomás es que él dice, este es mi suelo, digamos, aquí compito con todas al mismo nivel, y un poco que marca la diferencia, y ahí un poco quizás es lo que uno tiene que apostar, es que tú sí tienes experiencia con Machine Learning, tú sabes de nube, tú conoces Python, y un poco es tú, digamos, es tu persona, es tu talento el que estás trayendo a la empresa, y eso es lo que realmente vale, digamos. Tu talento que va a la empresa y por supuesto que se suma a otros talentos de la empresa. A pesar de que 8 de cada 10 fallan. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Si no, yo tengo una pregunta. ¿Alguien dijo? Yo, por aquí. Dale. Rolando. Gracias, Susana. Bueno, gracias, Roberto, por la charla. Bueno, ya algunos comentarios lo has hecho, pero igual me gustaría un poco que redondear la respuesta, quizás. Uno sabe de que finalmente las empresas pueden ir a comprar personal calificado con un doctorado, pero la impresión que tengo es que finalmente les queda poco espacio para mantener un ritmo para lo cual tuvo su formación, ¿no? De hacer investigación, de publicar papers, porque no sé qué tanto espacio hay en el tema de la consultoría para desarrollar conocimiento, o al menos hacer investigación aplicada que esté más allá o cerca de la frontera, ¿no? Del conocimiento. Un poco me gustaría que cuentes tú esa experiencia, porque la sensación que tengo es que terminan incorporándose pero en el día a día por el hecho de cumplir metas, tener resultados, probablemente de las 44 o 40 horas semanales que tienes, ya no te quede espacio, y si harías, más bien lo harías en un tiempo más allá, que un poco por la mismo interés que uno podría tener, ¿no es cierto? Pero un poco más bien de esas horas de la empresa, cuánto te protege para poder hacer tu investigación propia, que en otro lado sí se da probablemente. Sí, ahí, bueno, Rolando, claramente tú tienes un conocimiento avanzado un poco de cómo funciona la dinámica de las consultoras, ¿cierto?, en Chile y el mundo. Y las consultoras, efectivamente, vivimos trabajando contra el tiempo. Siempre el proyecto era para ayer, digamos. Ayer había que entregarle el proyecto al cliente. Y los presupuestos son agotados, los tiempos son agotados, no hay gente, de repente nos pasa que hay épocas donde hay mucha capacidad disponible, y hay otras veces donde no, o sea, nos falta gente y hay que contratar gente. Y el tema es que, un poco respondiendo a tu pregunta, a mí me tocó vivir varios periodos. Por supuesto que tuve un periodo donde estaba trabajando en la Católica, cuando estaba haciendo mi postdoc. Ese fue el periodo ideal, digamos, fue como la edad de oro, donde tenía mucho tiempo para investigar, mucho tiempo para publicar, mucho tiempo para ir a seminarios. Y ahí dependía de mí, digamos. Si yo quería ser excelente, era excelente. Si yo quería ser mediocre, era mediocre. O sea, eso ya queda como a criterio tuyo, digamos. Y el tema de la empresa sí cambia, es distinto, especialmente una consultora donde tú, como dices bien, uno tiene una cantidad de horas finita, son estas 44 horas, y muchas veces tú tienes que ir a trabajar con un cliente, y con ese cliente estás 44 horas, o más de repente incluso trabajando. Y el tema es que ahí efectivamente se vuelve muy difícil compatibilizar. A mí me tocó particularmente con el caso de Metricars, y especialmente cuando pasamos a EY, que tuve tiempos, digamos, tuve etapas intermedias donde efectivamente podía dedicarle, no sé, unas 10 horas quizás a seguir investigando, y después unas 30 horas a hacer desarrollo y a resolver problemas propios de la consultoría. Pero ahora, por ejemplo, que ya llevo más de 3 años trabajando en una consultora, o sea, así a full, digamos, 100%, yo te aseguro que ya mi realidad cambió, digamos. Yo por ejemplo, ya cada vez siento que tengo menos tiempo para investigar, cada vez siento que tengo menos tiempo para participar de seminarios. O sea, por ejemplo, ahora esta oportunidad que me invitó Susana, yo creo que una oportunidad súper buena, porque al final es súper fácil para mí conectarme, ¿cierto?, y conversar con usted. Pero yo ahora es imposible que, por ejemplo, yo agarre un vuelo, bueno, sacando el COVID-19, por supuesto, la ecuación, pero es imposible que agarre un vuelo, pida 3 días de permiso en la empresa y me dé eso no va a pasar, digamos. No creo, digamos, no creo que pase. Entonces, sí,
Depende mucho, en verdad, depende mucho de la empresa donde esté trabajando, porque te aseguro que si yo me fuese a trabajar, por ejemplo, a Facebook, a la unidad de investigación y desarrollo de Facebook, de seguro que tendría tiempo para estar trabajando un poco más en la frontera y publicando paper en el área. Pero si estoy trabajando en una empresa que se dedica a fabricar, no sé, templates para Excel, por ejemplo, ya construimos templates de Excel, te aseguro que todos los días van a querer que yo saque un template nuevo y no voy a tener tiempo para investigar nada, digamos. O si me están pagando tiempo para cruzar tablas, por ejemplo, también voy a andar cruzando tablas y no voy a tener tiempo para investigar. Entonces, un poco mi respuesta como breve para ti sería que, por supuesto que depende mucho de la gerencia de la empresa. A mí me ha tocado todo, me ha tocado vivir en épocas donde la gerencia sí nos da este espacio y otras épocas donde la gerencia no da este espacio porque los clientes están pidiendo mucho, nos están requiriendo mucho y no nos queda tiempo. Ok, gracias Roberto. Dale, Rolando. ¿Alguna otra pregunta del público? Yo tengo una pregunta, si se pudiese. Sí, por supuesto. Adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias, doctor Muñoz, por su charla. Yo soy un alumno del Magíster de Ciencias de la Ingeniería de la Adolfo Ibáñez y estoy un poco ahí en la frontera entre la academia y la empresa. Y en cuanto a lo que me dijo, tengo dos preguntas muy cortas que se basan más que nada en si hay algún cambio muy grande en el trato en la empresa, ya que imagino que es muy diferente adentro de la academia. Imagino que la jerarquía en cuanto a nivel de expertise no es tan estricta en la empresa como en la academia, me da la impresión. Y aparte del trato con pares, mi otra pregunta es esa migración que mostró de los doctorados yendo más a la academia. ¿Cree usted que sea más por un prejuicio que los mismos académicos tengan en cuanto a cómo serán tratados en la empresa? Vale decir, ¿para qué voy a postular en la empresa si voy a estar sobrecalificado o no me van a pagar tan bien? ¿O será netamente un tema vocacional de que los doctorados quieren permanecer en la academia porque es lo que les apasiona? Mira, ahí Javier, un poco para responder tu pregunta, la primera que es el tema del trato con los pares. Fíjate que las dinámicas que se dan en la academia también se dan mucho en la empresa, en el sentido que si bien, por ejemplo, en la academia uno tiene que ir a competir por fondos, ¿cierto? Y tiene que conseguirse fondos para levantar proyectos, en la empresa es lo mismo, o sea, en la empresa tú tienes que ir a donde clientes, tienes que vender el proyecto a los clientes y el que se lleva el cheque básicamente el gerente que vendió el proyecto, digamos. O sea, si yo le vendí el proyecto a Falabella por $100 millones, perfecto, yo me gané los aplausos y me gané el premio, digamos. Entonces, esa dinámica un poco y esa competencia que existe también pasa. Y por supuesto que, por ejemplo, yo en mi cargo estoy, que yo soy un consultor senior dentro de EY, por supuesto que la empresa espera que yo, digamos, de aquí a los próximos años migre y eventualmente me transforme en gerente. Y por supuesto que para transformarme en gerente, no es que, digamos, va a llegar un padrino mágico o una varita mágica y me va a transformar en gerente, sino que lo más probable es que lo que voy a tener que seguir haciendo es como seguir ejecutando proyectos, seguir demostrando que trabajo bien, relacionarme con personas, porque esto de la academia, el tema del networking en la academia es súper importante y el networking en la empresa también es muy importante. O sea, todo. O sea, hay muchas cosas que son totalmente replicables. Ahora, quizás la única diferencia que realmente yo veo es que en la empresa lo que suele pasar es que cuando uno tiene que sacar un proyecto adelante y el proyecto tiene que terminar de aquí a un mes, todos sumamos fuerza. O sea, ¿a qué me refiero? Aquí se olvidaron las diferencias, se olvidaron las escuelas, se olvidaron las facultades, y aquí todos para adelante, digamos. O sea, si hay que meter a 10 unidades de trabajo a sacar un proyecto adelante, se saca el proyecto adelante. De repente esa es quizás como una diferencia que veo. Y después el tema de por qué el bajo porcentaje de inserción de doctores de la academia en la industria. No sé, fíjate que es súper interesante. Yo tengo la impresión de que en algunos países, no sé, países como Estados Unidos, países como Alemania, esta misma pregunta se le hicieron, ¿cierto? Se le hicieron en los años 60, se le hicieron en los años 70. Y de seguro que los mismos gobiernos, ¿cierto? De ese entonces, las mismas instituciones que financian la ciencia se dieron cuenta de que era necesario crear políticas que facilitaran la inserción de científicos en la industria. Así, por un lado, estaban las políticas, que son muy importantes, y yo creo que en Chile se han trabajado y se han hecho políticas buenas, pero por otro lado, una ecuación no menor, un componente no menor de la ecuación, un componente no menor es que hay interés por parte de la empresa en contratar científicos. Porque si las empresas, imagínate que un país donde la única empresa que existe es
ir con una pala a sacar cobre, por ejemplo. La pregunta es por qué vamos a contratar a doctores para ir a palear cobre, digamos, no se entiende, digamos. Entonces, tiene que existir la necesidad, y de repente un poco a mí lo que me pasa quizás en Chile, un poco quizás pasa, no sé, un tema histórico, contextual, de repente hay poca, en general esto es como ya es como una crítica más general, no una crítica solamente a un sector, de repente hay poca apreciación del conocimiento como tal, digamos, y no se entiende para qué sirve el conocimiento, digamos. De repente se entiende muy bien para qué sirve un iPhone, se entiende muy bien para qué sirve un computador, se entiende muy bien para qué sirve, no sé, una máquina retroexcavadora, pero no se entiende muy bien para qué sirve el conocimiento. Entonces, ahí de repente quizá lo que pasa es eso, de que varios actores dentro de este ecosistema tienen que entender que el conocimiento sirve mucho y el conocimiento permite a los países seguir desarrollándose, digamos. Entonces, está todo esto muy, muy, muy compartido. Entiendo. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Dale, genial. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Roberto. Parece que no. ¿Sí? Sí, Ariel. Ariel. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo tenía una pregunta súper simple. Se nota por tu experiencia de que tú fuiste adquiriendo habilidades con el paso de tu estadía en la Universidad Católica, tu pregrado, luego tu posgrado y tu postdoc. Entonces, si tú tuvieras que de alguna manera resumir cuáles fueron las habilidades, y entiéndase por habilidades tanto habilidades blandas como duras, que te han permitido insertarte de la mejor manera en la industria, ¿cuáles de ellas tú destacarías en cuanto a las habilidades que los estudiantes debiesen desarrollar al momento de insertarse en la industria? Perfecto. Mira, el tema de la habilidad es blanda, de repente a mí me pasa esto cuando converso con gente y me dice, oye, la habilidad es blanda, habilidad dura, ¿por qué las llaman así? Digamos, incluso alguien me retó una vez, le llaman como, parece que el término que usan es habilidades fundamentales, me parece que son como, o de comunicación interpersonal. Y el tema es que con la habilidad blanda, un poco lo que pasa es que hay mucha gente que nace con esta habilidad blanda, incluso de repente yo pienso que hay habilidades blandas que incluso ni te enseñan en la universidad, como que desde chico tus papás te enseñaron a desarrollarla, tu familia te permitió desarrollarla, después es natural, digamos, natural que te transformaste en el gerente de área, te transformaste en el gerente comercial, te transformaste en el gerente general, las habilidades blandas venían contigo, venían como en tu chip. Y el tema de las habilidades blandas es un tema complejo, o sea, al final, o sea, si tú me preguntáis a mí, o sea, si yo me he hecho ese tipo de test que te tratan de evaluar, digamos, cómo se han desarrollado tus diferentes sectores o tus diferentes habilidades, como habilidades más de pensamiento analítico, habilidades de pensamiento creativo. Y yo, por ejemplo, cuando una vez me hice el test, noté que efectivamente habían diferencias de cómo era yo, no sé, en pregrado a cómo soy ahora. Y una de las cosas que pasó, por ejemplo, fue el tema de la habilidad blanda. En pregrado, al parecer, no sé por qué el pregrado me afectó tanto que en vez de aumentar mi habilidad blanda, las reduje. Y no sé, quizás pasaba mucho tiempo en la biblioteca, pasaba mucho tiempo programando, caen con menos contacto con la gente. Y después lo que tuvo que pasar es que cuando ya me empecé como quizás me pasó más con el postdoc, porque en el doctorado quizás hay muchas cosas que se replicaron del pregrado, o sea, el hecho de pasar muchas horas frente a un computador, pasar muchas horas leyendo paper, también me evitaba que desarrollara mi habilidad blanda. Y después ya cuando estuve en el postdoc realmente tuve que empezar a volver a desarrollar esa habilidad blanda, y ya cuando me fui a la empresa, olvídate, o sea, en la empresa, especialmente en estos roles de data scientist, donde uno se comunica mucho con gerencia, porque una de las ventajas un poco del área de data science es que yo, por ejemplo, tengo llegada directa al gerente general de mi empresa, tengo llegada directa al gerente, al socio del área, o de repente me siento en una reunión con el gerente comercial de, no sé, de alguna empresa como Falabella, por ejemplo, y eso un poco requiere, o sea, es como que te obliga casi como a tener habilidades blandas. Y la persona que no tiene habilidades blandas, lamentablemente un poco lo que pasa es que hay varios caminos. Un camino es que simplemente diga, ya sé que no quiero seguir visitando clientes, pero el problema es que si no seguís visitando clientes, especialmente en el contexto de la consultora y en Data Science, te va a cortar mucho tu desarrollo profesional. Y el otro camino es como decir, ya, chao, nomás, o sea, tengo que aprender a cómo desarrollarla, y ahí por supuesto que hay varias instancias. Ahí de repente quizá el ánimo, quizá el consejo es que a todas las personas que trabajamos en esta área, que formamos gente en Data Science, por supuesto, darle mucho énfasis al tema de la habilidad blanda. La habilidad blanda, estas habilidades fundamentales,
como lo dice el nombre, son muy importantes en el mundo, digamos. Y el tema de las habilidades más técnicas, ¿cierto? Las habilidades más duras, por supuesto que hay muchas de las cosas que ya, eso quizás la academia, digamos, y la investigación me aportó mucho, digamos, el tema de las matemáticas, el tema de la programación, el tema del pensamiento analítico, el tema de poder tomar problemas y tratar de romperlo en parte, digamos, y resolverlo por parte, el tema de ordenar, el crear estructura, porque a mí me pasa mucho, efectivamente he conocido mucha gente que trabaja en el área, que de repente le falta un poco de estructura, y el tema del cuando uno no tiene estructura, bueno, olvídate, con suerte vaya a levantar un proyecto que dura una semana, porque a la próxima semana ya perdiste el foco y no sabes ni para dónde vas, digamos. Entonces, sí, en verdad hay cosas que heredé mucho de la academia, que me permitieron, pero hay otras cosas que incluso siento que perdí incluso con el pregrado y con el doctorado, y que después tuve que volver a invertir y volver a recuperarlo. Muchas gracias. Dale. Súper, muchas gracias Roberto. No sé si habrá otra pregunta, si no cerramos. Sí, parece que no hay más preguntas.